pensaba que se iban a burlar de él, pero hacer la voluntad de Dios nunca te va a deshonrar, nunca va a ser de maldición, siempre va a ser de bendición. Pues bien, tanto fue el enojo de Jonás que Jonás se fue afuera de la ciudad y se hizo como en una montaña. Y dijo Jonás, me voy a hacer aquí a ver si es que Dios no va a destruir esa ciudad con toda esa gente. Y estaba muy enojado y se enojó tanto que le dijo, Dios mío, quítame la vida. Prácticamente Jonás le estaba diciendo como hombre, Dios mío, ¿qué profeta soy yo si lo que yo digo no se cumple? Y había mucho sol, habían fuertes brisas, había intemperie por medio del clima. Y el Señor tuvo misericordia de Jonás y en un día el Señor hizo que se formara un ramaje y una planta que le diera sombra y que lo protegiera del sol, que lo protegiera de la lluvia. En un solo día retoñó esa planta. Eso está en el capítulo 4 de Jonás, versículo 4. ¿Tienes razón en enfurecerte tanto?, le dijo el Señor a Jonás. Y Jonás salió y acampó al este de la ciudad y allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, o sea, de su enojo y de las condiciones del clima, Dios, el Señor, puso una planta, la cual creció en ese mismo momento, en ese mismo día, hasta que cubrió por completo a Jonás desde su cabeza y le dio sombra, y Jonás se alegró muchísimo por esta planta. Hay un día especial que Dios tiene para ti, para mostrarte su mano, para mostrarte su misericordia, para mostrarte su poder, para contestar tus peticiones. Yo sé que muchas veces le has pedido a Dios en tu corazón, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro, ayúdame con este trabajo, ayúdame con esta dolencia, ayúdame con este familiar que quizás está enfermo. Y tú sientes que nadie te está escuchando. Pero Dios es soberano. Él no es nuestro sirviente. Nosotros somos sus siervos. Él no es siervo de nosotros. Él hace su voluntad en el momento exacto. Dice su palabra en Isaías: en el momento justo y exacto yo haré que las cosas sucedan. No es cuando tú quieras, no es en tu voluntad, no es en tus fuerzas, dice el Señor, porque no es con fuerza de hombre ni con fuerza de ejército, sino que es por el poder de mi Espíritu Santo. Vamos a ir a otro personaje. Esta historia está en 2 de Samuel, capítulo 9. Resulta que el primer rey de Israel fue un hombre llamado Saúl. Dios lo mandó a hacer a que se volviera rey de Israel. Saúl tuvo un hijo que se llamaba como quien les está hablando, se llamaba Jonatán o Jonatán, de acuerdo al historial léxico de esa época. Jonatán se hizo muy amigo de David, el más conocido rey David. Este hombre, Saúl, tuvo que pasar por 2 o 3 pruebas en las cuales él las perdió delante de Dios. Ya llevaba ciertos años siendo rey del pueblo de Dios y él fracasó en esas pruebas, desobedeció unas órdenes específicas que le había dado Dios, y el Señor manda a ungir, a aplicar aceite en la cabeza de David y lo manda a nombrar como el próximo rey. No le entrega el reinado de una, porque David era un muchacho, era muy joven, pero pasados los años David se consolida como el sucesor de Saúl. Saúl comienza a perseguir a David para matarlo, porque ya la unción de Dios y la protección de Dios no estaba con Saúl, fue quitada y fue puesta sobre David, y tenía celos y buscó quitarle la vida a David en muchas ocasiones. Y el hijo de ese rey, Saúl, Jonatán, era muy amigo del rey David, desde antes de ser rey. Pues bien, ellos en medio de Jonatán, al ver que su padre perseguía a su mejor amigo y era como un hermano, Jonatán le dijo a David: yo sé que Dios te ha ungido a ti por ser el relevo de mi padre. Yo sé que tú serás rey en Israel sobre todos nosotros. Hagamos pacto y prométeme que tú, cuando seas rey, vas a tener misericordia de mi descendencia, de mis hijos, vas a tener misericordia de mi familia. Y David también pone un acuerdo por parte de él y dice: sí, tranquilo que yo voy a cumplir mi palabra. Pasó algo catastrófico. Los filisteos asesinan a Saúl, asesinan a Jonatán y matan al 99% de la casa del rey Saúl. Lo matan. Ahí después sigue la consolidación del rey David. Pues bien, solo quedó una sirvienta
y un niño que era un bebé de brazos. Este niño se llamaba Mefiboset. Ese es el segundo personaje que quiero tratar. Mefiboset, cuando estaban matando al rey Saúl y a sus mujeres y a sus hijos y a Jonatán y a sus hermanos, esta sirvienta, esta criada, en medio del miedo sale corriendo con Mefiboset de brazos. El niño tenía quizás 10 meses y se le cae y se golpeó las caderas y se las partió. Pasado muchos años después, cuando ya el rey David está consolidado, ya Mefiboset es adulto, el rey David dice lo siguiente, está en 2 de Samuel, versículo 9. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo le pueda hacer misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniera hasta el rey David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: sí, yo soy tu siervo. ¿Qué ordena, señor rey? El rey le dijo: no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien yo le pueda hacer misericordia en el nombre de Dios. Y Siba le respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey: he aquí que está en una casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y lo trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. A causa de ese golpe que Mefiboset tuvo cuando era niño, él quedó inválido de las 2 piernas. En esa época no existían sillas de ruedas. Mefiboset era una persona que, por haber sido hijo del rey o nieto del rey Saúl, ellos tenían muchas tierras, tenían muchas propiedades, tenían un estatus social muy alto, pero al ser asesinado Saúl y al ser asesinada toda su familia, pues todas estas tierras tenían que pasar a manos del nuevo rey. Entonces era un hombre en desgracia, era un hombre que toda su vida llevaba arrastrándose, prácticamente mendigando. El sitio que nombran acá, que dicen que estaba en un sitio lejano, era un sitio peligroso, era un sitio de gente malvada, era un sitio donde no se podía meter cualquiera, era un sitio donde estaba la gente que la sociedad no quería ver. Y triste y lamentablemente en esa época tan antigua, la persona que era discapacitada o que tenía algún problema fisiológico era menospreciada, era echada aparte, era relegada. Pues bien, el rey le dice: mándenme a traer aquí a mi presencia a Mefiboset. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, delante del rey David, y se arrodilló delante del rey sobre su rostro y le hizo reverencias. Y David le dijo: Mefiboset. Y él respondió: aquí está tu siervo delante de ti. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? O sea, el mismo Mefiboset se menospreciaba. Él mismo se decía en su mente y en su corazón: yo no soy nada, yo no soy nadie. Él mismo se tenía por lo más bajo, se comparaba con un perro. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que era de Saúl y todo lo que era de tu casa, yo lo he dado de vuelta a Mefiboset, a tu señor. Tú, Siba, siervo de Mefiboset, le labrarás las tierras con tus hijos y con tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Para Mefiboset, el hijo de tu señor, él comerá siempre en mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado el rey mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo: el rey comerá en mi mesa como uno de los hijos del rey. Espiritualmente el rey es Jesús. Y a Jesús no le importa cuál sea tu situación más lamentable. A él no le importa si tú te estás arrastrando en medio de un problema. A él no le importa si tú te estás arrastrando en medio de tener tu mente encarcelada en la pobreza, en el no puedo, en la dificultad. A él no le importa cuál bajo tú te creas o cuál por debajeado estés por la sociedad.
el Rey Jesús te ha mandado a llamar para que tú te sientes en su mesa, para que tú vistas ropas reales, trajes de linaje. El Rey Jesús te ha llamado a salvación, te ha llamado a sanidad, te ha llamado a vida eterna. Y Jesús dice ahora, como el rey David le dijo a Mefiboset, todo lo que tú has perdido, todo lo que deberías tener y no tienes, aún el pan que te ha faltado, los recursos que te han faltado, yo te los restituyo ahora. Porque así manda decir el rey. Cuando el rey te manda a llamar, di así como dijo Mefiboset: póstrate, diré, he aquí tu siervo, Señor. He aquí tu hijo. Haz tu voluntad conmigo, papá. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es justa, es perfecta, es agradable y es verdadera. Nunca le digan al rey que no, porque si él te está llamando, es para darte cosas grandes, es para restituirte, es para levantarte, es para exaltarte. De ahí en adelante Mefiboset siguió siendo vestido como la familia real del rey y siguió comiendo en la mesa del rey todos los días de su vida. Vamos a ver otro personaje de Job. Había un hombre muy justo en la tierra de Cus, si no estoy mal. Dicen que no había un hombre como Job, que si 10 personas le golpeaban la puerta de la casa por pedir comida, a las 10 personas les daba comida. Si 10 personas le pedían agua, a las 10 les daba agua. Si alguna persona le decía que no tenía dinero, tome, le presto, le regalo. Dicen que tenía muchos animales, sirvientes, criados y tenía muchos hijos. Y un día se presentaron los hijos de Dios delante de él, inclusive Satanás. Y Dios le dice a Satanás: si ves a mi siervo Job, no hay ninguno como él en toda la tierra. Es recto de corazón, es justo, es honesto, es honrado. Y Satanás le dice: quítele la protección que usted le tiene alrededor y verá que Job va a renegar de usted. Lo voy a resumir porque no es la explicación del tema de Job, sino lo que Dios hace en un solo día. Pues bien, Dios le da permiso a Satanás que haga con Job lo que quiera, menos quitarle la vida a Job. Y Satanás se fue y arremetió, mató a todos sus sirvientes, solo le dejó uno que le llevara la razón. Le mató a todos sus animales, que eran muchos, le mató a todos sus hijos, solamente le dejó a su esposa y le permitió al diablo que le tocara la salud de Job. Dicen que era tan lamentable la situación de Job que tenía gusanos en toda la piel y que no podía rascarse y estaba tirado, echado en el piso. Y le tocaba coger un pedazo de olla para poderse rascar. Pues bien, él pasó en esa situación cierto tiempo, la palabra no especifica qué tiempo duró Job en esta condición. Pero dice, es el último capítulo, tiene 42 capítulos el libro de Job. En el capítulo 42 dice que Dios restaura a Job y restaura su salud y restaura su prosperidad al doble. Lo voy a leer. Esto es Job 42, versículo 10 al 12. Y el Señor le restauró a Job primero le restauró la salud, ¿no? Y el aspecto físico. Después el Señor le restauró a Job toda su fortuna. Después que Job oró y pidió perdón por sus amigos, porque los mismos amigos de Job le decían: oiga, usted algo malo tuvo que hacer, usted tuvo que haber hablado mal de Dios, usted tuvo que ser desobediente delante de Dios. Dios se enoja con los amigos de Job y le dice a Job: Job, ore por sus amigos. Dios los perdona, sana a Job, y acá pasa algo impresionante. En un solo día, en ese día que el Señor decidió mover su misericordia, dice que le restituyó todas las riquezas a Job, pero dice que el Señor le dio 2 veces más de lo que tenía. Y Job, cuando vivía antes de esa situación, era el hombre más rico de la tierra, y el Señor le restituyó el doble. Dice que todos sus hermanos y hermanas y toda la gente que lo había conocido desde antes lo vinieron a visitar, comieron con él en su casa, todos compartieron su dolor por todo lo que había pasado, por todo lo que el Señor había permitido que le pasara y porque el Señor ya le había dejado de que sufriera tanto. Y cada uno le llevó a Job una moneda de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo la última parte de la vida de Job más que la primera. Job recibió 14,000 ovejas, recibió 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras.
Si uno lee un poquito más, dice que le volvió a dar, si no estoy mal, fueron como 7 o 10 hijos más. Y dicen que de esos hijos, la mitad eran mujeres y que no habían mujeres más hermosas sobre toda la faz de la tierra que las hijas de Job. Y que el postrer estado de Job llegó a ser mucho mejor que el estado anterior, y que fue tanto lo que Dios le bendijo que le dio 140 años más de vida, le restituyó todo al doble, le volvió a dar hijos, le restituyó su esposa. Y dicen que era tanta la alegría que Dios le dio a Job, que ya él no se acordaba de todo lo que había sufrido. Dios te va a restaurar. Amén. Dios te va a bendecir. No importa si en este momento estás en una situación privado de tu libertad, ya sea física, espiritual o en la mente. Si estás enfermo, si estás adolorido, si estás desanimado, si estás cansado o cansada, el Señor en el momento exacto, el día que Él tenga marcado para mover su mano, la va a mover. Amén. Y nada la podrá detener. Así como Dios permitió que le pasaran 99 cosas a Job, pero la número 100, que era que le quitaran la vida, no lo permitió. El Señor, dice la palabra, que el Señor sabe hasta dónde permitir que seamos probados, sabe hasta dónde permitir que seamos tentados. Y la bendición de Job estuvo en que él se quejó, 42 capítulos, él se quejó bastante, pero él no renegó de Dios. Él se quejó del día en que nació, se quejó de la situación en la que estaba. Él se quejó diciendo que la misma muerte huyó de su presencia, ni siquiera se podía suicidar. Pero él nunca habló más de Dios. Y Dios, a causa de eso, de que desde su corazón Job lo honró, el Señor lo levantó y lo restauró. Asimismo, el Señor te va a restaurar. Muchas veces oramos, le pedimos a Dios algo y decimos: Dios mío, ¿qué pasa? No me contestas. No encuentro salida, no encuentro solución. Dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, versículo 3, 8, 10. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo de Dios es perfecto, y Él no habita en el tiempo que tú y yo vivimos. En el tiempo que tú y yo vivimos se llama Cronos, y está organizado por segundo, está cronometrado, por eso se llama Cronos. Un segundo hasta 60 segundos, un minuto, 60 minutos, una hora, un día, un año, 1000 años. Para el Señor, en la dimensión que Él habita, Él está por encima del tiempo. Él está por encima de lo pasado, de lo presente y de lo futuro. Si a ti se te han pasado 50 años pidiéndole a Dios algo y no lo ha hecho, tranquilo, que en un abrir y cerrar de ojos ante el Señor pudo haber pasado un día, mientras que a ti te pasaron 50 años. O pudieron haber pasado 50 años y delante del Señor solo pasó un segundo. El Señor, en el momento que Él decida hacer su voluntad y su misericordia, hace así, y las cosas se hacen. Así como hizo la creación, así como hizo los mares, la tierra, los cielos, el sol, la luna, así como nos hizo a nosotros, Él se tomó un día para cada cosa. Se gastó 7 días en total, al séptimo descansó. Pero Él no lo hizo así porque no pudiera hacer toda la creación en un día. El Señor creó toda la obra en la tierra en 7 días para dejarle un precedente al ser humano, que todo tiene su ciclo, que todo tiene su proceso, que todo tiene que pasar unas etapas. Si tú le estás pidiendo a Dios que te haga rico, que te dé un negocio grande y no te lo ha dado, no te desesperes. Quizás es que todavía tú no tienes la capacidad de administrar eso que estás pidiendo. Cuando tú le pidas grandeza a Dios, pídele la capacidad de poder administrar esa grandeza. Pídele la capacidad de que eso que tú estás pidiendo no te vaya a hundir, y sobre todo que no te vaya a apartar de su misericordia, que no te vaya a apartar de su presencia. Ejemplos de lo que Dios hace en un solo día. Por acá tengo 4 o 5, los digo, oramos y terminamos. Tú puedes ver una fruta verde, y si tú eres niño y la estás viendo, tú te la quieres comer ya, pero sabes que está verde. Uno baja las guayabas, los aguacates los baja verdes del palo, las guanábanas, porque se la quiere comer ya. Pero hay un día exacto en el que se refleja físicamente esa madurez en esa fruta. Es un día en especial.
No es que la fruta ya brotó y ya está lista. Hay que esperar. El pueblo de Dios tuvo 430 años en cautividad de Egipto. Estuvo la historia de José, el hombre que interpretaba los sueños, las visiones. José se hizo grande, se hizo el segundo más grande sobre Egipto. Llegaron sus hermanos, que son las cabezas de las 12 tribus de Judá. Y ahí envejecieron, tuvieron hijos, descendencia. Se murió esa generación, se murió ese faraón. Y hubo otro faraón que no conocía de Dios. Ni conoció la historia de José, ni cómo José salvó por medio de la administración y la sabiduría que Dios le dio para administrar los alimentos. Salvó esa generación. Ese faraón no sabía nada, ni de Dios, ni de José, ni de su familia. Y el pueblo de Israel comenzó a ser esclavizado por más de 400 años. Esclavizados. Y un día el Señor levanta a un hombre llamado Moisés. Él, por cosas de la vida, se cría en casa de ese faraón, pero en la casa todos sabían que él era judío. Pasa el tiempo, él tiene que defender a un israelita de unos egipcios. Por defender a ese hombre mata a ese egipcio y le toca huir. Y el Señor lo procesa por más de 40 años, como si fuera un convicto, un refugiado en una casa en el desierto, por allá donde su suegro y su esposa. Y el Señor lo moldea 40 años para que haga un propósito. Después se le aparece en una zarza de fuego y le dice: ven, yo te tengo una misión, tienes que sacar a mi pueblo de acá. Y fue y le mandó 7 señales a Faraón de todo tipo. La última señal fue la más dura. Dios le mató todos los primogénitos, o sea, los primeros hijos, a todo el ganado, a todas las ovejas, a todos los corderos. Pero del pueblo de Egipto, de Israel, no cayó ni uno. Y lo más bravo es que les mató el primogénito, hijo de cada familia, y el hijo de Faraón. Y en un día, todos los 400 años de esclavitud que había vivido el pueblo de Israel, en una madrugada los sacaron a patadas. El pueblo que los tenía oprimidos y como esclavos, los sacó el pueblo de Israel a patadas. Lárguense, no los querían dejar ir. Y cuando pasó eso de la muerte de los primogénitos, lárguense, váyanse. Y el Señor le había dicho a Moisés: cuando el pueblo de Egipto los eche, ustedes le van a pedir a todos los vecinos egipcios que le den oro y que le den plata, que le den alhajas, aretes, zarcillos, pulseras. Y en ese mismo día el Señor sacó a su pueblo Israel de la cautividad, de la esclavitud de Egipto, y en ese mismo día les devolvió toda la riqueza de los 400 años que habían estado trabajando por la escasa comida, por un escaso pedazo de tierra. En un solo día el Señor les devolvió, imagínense, en 400 años retenidos de oro, de plata, de dinero, de trabajo. Todo se los devolvió en un solo día, y en un solo día los libertó. En un día en especial, el Señor bautiza a su Hijo hecho hombre, a su Hijo Jesús, y desciende sobre él el Espíritu Santo a los 30 años y comienza a hacer la obra. Ese es el día más especial para un hijo de Dios, que el Espíritu Santo descienda sobre él. En un día, Dios sacó a Jonás del vientre del pez. En un día, Job fue restaurado. En un día, en el día del Señor, en el día de su voluntad, tú también serás restaurado, serás restaurada, serás levantada, serás bendecida, y será una medida, dice la palabra de Dios, estrecha y remecida. Pero estrecha no quiere decir que es poquito, sino que es tan grande la bendición que Dios te va a dar, que va a ser apretada, que no te va a caber en las manos. No te preocupes si tu hogar no se ha arreglado aún. No te preocupes si tu economía no es la mejor ahora. No te preocupes si tu estado de salud está algo delicado o algo crítico. Confíate con todo tu corazón en Jehová y Él hará. Él tiene un día destinado para ti. Padre, en el nombre precioso de Jesús, yo bendigo a todas las personas que están escuchando esa transmisión. No importa si tú eres católico, apostólico, romano, cristiano, si eres adventista, si eres mormón, Dios es uno solo y Él es nuestro creador. Él es nuestro Padre. Dice la palabra de Dios que si un hombre malo le sabe dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos y que es justo
y es bueno y es perfecto. Padre, yo te entrego la vida de cada una de las familias que están a la escucha, que están viendo esta transmisión. Y te pido que tu bendición, Señor hermoso, sea derramado sobre ellas. Y que tu día, que el día de la restauración, que el día de la redención, que el día en el que tú nos vas a devolver todo lo que Satanás nos ha truncado, nos ha quitado, nos ha frenado, tú lo vas a devolver en sobreabundancia. A ver, para que me entiendan, el Señor solamente hizo a un hombre y a una mujer. Y de ese hombre y de esa mujer, la descendencia pobló la tierra. Por allá el Señor hizo un barrido y con la familia de Noé volvió y multiplicó y pobló toda la tierra. El Señor solamente hizo un árbol de manzanas, un árbol de guayabas, un árbol de cada fruta, una pareja de animales de cada especie, que así lo hizo con Noé para salvar una especie. Y todo lo que el Señor te da, todo lo que el Señor te entrega, lleva semilla, lleva fruto, y ese fruto lleva mucha semilla. Todo lo que el Señor ha creado está creado para que se multiplique. Todo lo que el Señor ha hecho está destinado para que crezca y se multiplique. Entonces, no tengas miedo, ten confianza en el Señor. Mujeres que están estériles, que no han podido tener hijos, yo declaro en el nombre de Jesús vida y sanidad en sus vientres. Personas que están pasando por una situación de economía apretada, de escasez, de deudas, el Señor les revele su misericordia y les provea en abundancia. Dice la palabra que Él nos dará hasta que sobre y abunde. Personas que tienen una dolencia en su cuerpo, una enfermedad, dígale a la enfermedad: mi Dios es más grande que tú, y yo creo que Dios te va a sacar fuera de mí. Yo creo que Dios te va a sanar. En el nombre precioso de Jesús, así lo declaro hoy y así lo creo. Ese hogar que no se ha restaurado, yo te pido, Padre Santo, que conforme a tu voluntad, al diseño y al día en especial que tú tienes para restaurarlo, que ese hogar sea restaurado. Que esa persona que está en prisión, que está en cautiverio, que está en secuestro, que está privado de sus familiares y de su libertad, sean liberados, sanos y salvos, en el nombre precioso de Jesús. Dios les bendiga grandemente. Si este video fue de bendición, yo les pido que lo compartan. Y cuando lo compartan, no lo compartan solo con sus amigos. Busquen que arriba dice compartir con amigos y actívenlo, compartir con el público. Sé que esta palabra será de bendición para muchas personas. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos en una próxima oportunidad, que Dios lo permita.